Muy buenas, sean todos bienvenidos a un video más de Fashion Celular. En este video voy a mostrarte cómo entrar o poner en modo Brute Force o Pownet de forma manual nuestros equipos, tanto el iPhone 7 como el iPhone X y el iPhone 8, que se ponen de la misma manera. Lo que varía un poco el método es en cómo entrar en modo Pownet. El iPhone 7 y el iPhone 8 son dos formas distintas, pero es también relativamente fácil. Vamos a mostrarte aquí cómo hacerlo para que puedas hacer tu bypass mate con señal, tu bypass con DTIM Pro RAM con las menos complicaciones posibles. Sabes que el mismo programa con un clic te lo hace, pero si esta opción te falla y recibes el error que te vamos a mostrar a continuación, te voy a mostrar cómo hacerlo de forma manual y así superar este error. También hay otros tips que te voy a ir dando, así que quédate hasta el final del video para que puedas aprovechar cada uno de estos. En este video no te voy a mostrar cómo instalar la herramienta porque es algo muy intuitivo, solamente es seguir, copiar, pegar los comandos, al final descargas la herramienta y la instalas. Entonces vamos a lo que te quiero mostrar. Aquí tenemos un iPhone 7, el cual ya le habíamos hecho backup previamente. Vamos a ponerlo en modo DFU para posteriormente ponerlo en el modo Free RAM. Vamos a entrar en modo DFU. Este es el iPhone 7. Para presionarlo duramos presionándolo 10 segundos. Luego de los 10 segundos soltamos Power y mantenemos Home hasta que sea detectado en modo DFU. Si no entra en modo DFU fue porque pude haber fallado en entrar. Bueno, sí, aquí entró en modo DFU. Le damos a... El proceso normal con un clic mediante el programa es este. Le damos verificar DFU y le damos ingresar a Brute Force. Aquí el programa con un clic no lo va a hacer, o sea, lo hace. Si recibes un error para entrar en este modo, entonces lo vamos a poner de forma manual. Como miran aquí, se me acaba de encender, entonces ahora rápidamente nuestro programa nos va a dar un error. Nos dice error exploit brute force file. Aquí nos recomienda que debemos reiniciar nuestra máquina. También podemos cambiar de puerto USB y esto puede resolver nuestro problema. Pero otra opción más fácil y más rápida es entrar de modo manual a lo que es este modo. Cerramos el programa y vamos a poner nuestro equipo otra vez en modo DFU de forma manual. Es volumen abajo y power por 10 segundos. Luego de los 10 segundos soltamos power y esperamos que ya nuestro equipo entre en modo DFU. Una vez que pasan los 10 segundos, soltamos power y mantenemos presionada volumen abajo. Vamos a descargar estos archivos que están en la carpeta de descarga, que está en la descripción de este video. Vas a entrar a la carpeta DTIM Pro, luego entras en macOS y allí vas a encontrar la carpeta que se llama DTIM Pro RAM, la cual contiene dentro este bloc de notas y también tiene dentro esta carpeta, que es la que vamos a necesitar, esta que dice Brute Force A11. Los comandos dentro de la carpeta te van a llegar así como está esta. Yo lo tengo ya modificado para mi computadora. Te voy a mostrar cómo tú lo puedes hacer, pero esta modificación es necesaria para cuando vayamos a hacer los A11, o sea, lo que son el iPhone 8 y el iPhone X. Entonces vamos a proseguir para poner el modo DFU con la consola en el iPhone 7. Vamos a abrir una ventana de terminal. Vamos a arrastrar este archivo que dice Brute Force A9 A10 hasta nuestra terminal. Y aquí vamos a escribir "-p". Le damos Enter y solamente debemos esperar que se ejecute nuestro comando para ponerlo en modo DFU manual. Aquí vemos que ya nuestro equipo se puso en modo DFU. Ahora nos vamos a nuestra herramienta. Le damos a verificar DFU y como ven ya no nos manda a poner en modo Brute Force porque lo hicimos de forma manual. Simplemente nos da el paso directo hasta el Free RAM. Le damos aquí a Free RAM. Aquí va a empezar el boteo, todo el proceso. Luego de que se complete nos va a dar ya la opción de activar o respaldar el backup. Depende ya de en qué punto tú te encuentres. Un dato muy importante, señores, tomen nota cuando te da error de Fix SISB. Este es el archivo que se encarga para las notificaciones. Cuando recibas este mensaje, el programa, por seguridad, para no dañar tu equipo,
no va a ser ningún respaldo, sino que te va a lanzar este error. Entonces, ¿qué debes hacer? Vas a colocar una tarjeta SIM card que esté con datos móviles, que esté activa. Vas a jugar un poco con el equipo, vas a abrir, vas a intentar hacer una llamada de prueba. La cuestión es darle tiempo al equipo de que se sincronice con el servidor de iCloud o de Apple y pueda recuperar este archivo que no lo tiene, que es el archivo para las notificaciones. Vamos a mostrarte cómo se ve este archivo. Aquí, como pueden ver, estamos ya activando nuestro equipo. Vamos aquí a documentos y vamos a abrir uno de los archivos que he hecho anteriormente. Entonces, dentro, cuando se nos abre, vamos a cambiar la vista para que puedan ver con más precisión. Cuando hacemos un backup, vamos a recibir estos 3 archivos. Esta carpeta, que es la de activación, aquí adentro está el archivo de activación, está este otro archivo suelto y está la carpeta Fair Play, muy importante para que nos quede con notificaciones y sincronización de iCloud. Dentro de esta carpeta debe de estar este archivo que se llama SISV, o sea, V corta, no puede ser la V larga, sino la V corta. A veces salen 4 archivos, 5, 6, 7, 8 archivos, pero lo importante, señores, es el que termina SISV, V corta. Este es el importante. Si te sale solamente un archivo y es no importa, te vas a quedar totalmente full para utilizarlo con servicios iCloud, ya sea Siri, FaceTime, en fin, todos los servicios Apple, sincronizar cuentas, o sea, iniciar sesión en la cuenta y todo perfectamente si tienes este archivo. Recuerda, si no tienes este archivo, haz el tips que te acabo de recomendar, pones una SIM card, permite que el equipo se conecte a internet, juegas con él para que sincronice y luego vuelves a hacer el backup. Entonces en esta ocasión sí te lo va a hacer completo, incluyendo el archivo SISV, que es el más importante. Entonces aquí, como pudieron ver, ya nuestro equipo quedó totalmente activo. Lo pusimos en modo Pownet totalmente manual. Entonces ahora ya nuestro equipo debe activar correctamente. Recuerda también, como vieron aquí, me dio ya la opción para darle siguiente. Ya le damos a continuar. Aquí no hemos conectado en ningún momento nuestro equipo a Wi-Fi y ya nuestro equipo se ha activado. Le damos aquí continuar. Ya esta es la configuración normal. Recuerda que hay algunas personas que están teniendo problemas. Simplemente deben insistir hasta que se haga, ya que este es un método que trabaja a modo de fuerza bruta. Directamente desde el modo DFU. Así que la opción o la solución para esto, señores, es seguir intentando hasta que podamos solucionarlo. Recuerda que es una mínima parte que estamos recibiendo errores con algunos equipos y, o sea, ¿cómo te explico? O sea, se ven más las fallas porque tenemos muchas personas que usan nuestro servicio. Y si, por ejemplo, tenemos nuestra tool y tú haces solamente 10 equipos, muy poco margen de error va a haber. Pero mientras más personas estamos usando la tool al mismo tiempo, entonces esto hace que se noten más los errores. Pero les aseguro que son muy pocos los errores reportados por nuestros clientes. O sea, de cada 100 clientes, 1 o 2 tienen este tipo de error. Y simplemente se solucionan intentando hasta lograr hacerlo. Te pido que si tienes cualquier error o cualquier solución que has logrado hacer, escríbeme directamente para poder sacarlo en un video posterior. Entonces aquí te mostramos cómo activamos este equipo, cómo lo pusimos en modo DFU. Está en iOS 15, activado correctamente, utilizando la plataforma, o el programa Bypass RAN o DTIM Pro RAN, el cual está disponible para todos nuestros usuarios. Recuerda que este servicio debemos respetarlo, hay unos precios establecidos, debemos mantener los mismos. Si necesitas servicio por unidad, me hablas y con gusto te voy a mostrar. Entonces te dije que te quedaras hasta el final del video para darte un tip muy importante que es en el programa, en el modelo que más problemas le da a algunos, y es poner en modo Pownet el modelo o el iPhone 8, el 8 Plus o el X. Aquí te voy a mostrar con 8 Plus cómo lo vamos a poner en modo DFU, de modo manual o por la vía de consola de comandos. Aquí tenemos conectado nuestro 8 Plus. Entonces lo primero que tenemos que hacer es
preparar las dependencias para poder tener los archivos necesarios. En el mismo documento, o sea, donde vas a descargar, esto está en la carpeta de descarga, como te dije, vas a entrar en DTIM Pro. Luego de estar en DTIM Pro, vas a entrar a Mac OS y dentro de Mac OS está la carpeta que se llama DTIM Pro RAM. Allí vas a encontrar la versión actual, que es la 3.2, y vas a encontrar también este archivo que se llama Brute Force A9, A10, A11. Vas a descargarlo y vamos a hacer te voy a mostrar lo que debemos hacer para que lo puedas poner de modo manual. Los A11 son un poquito más complicados, pero vamos a tratar de explicártelo lo más fácil y más sencillo posible. Yo he preparado los comandos especial para mi computadora, pero te voy a mostrar cómo tú vas a prepararlo para la tuya sin ningún tipo de error. Entonces vamos a iniciar abriendo una ventana de terminal. Vamos a preparar nuestra computadora para que pueda tener los permisos para poder ejecutarse. Entonces lo primero que vamos a hacer es ya tiene que tener instalado el Python, la versión 3.8, para que te quede igual como en este video. Y luego de que tengamos el Python instalado, vamos a tratar de dejarte el enlace en la descripción. Si no, tú lo buscas, Python 3.8 para Mac. Es muy fácil de encontrar, lo instalas, siguiente. Cuando se instale ya está terminado. Entonces, para instalar los comandos que vamos a utilizar, vamos a copiar aquí donde dice instalar Python. Esto es después que tengamos instalado ya la versión 3.8, copiamos este comando y pegamos. Aquí le damos Enter. En mi caso se va a instalar muy rápido, como vieron me dijo que ya lo tengo, pero en tu caso va a descargar, pero también esto es muy rápido, señores. Esto es algo que es muy fácil. Entonces, luego que ya tengamos creada nuestros archivos con el comando pip, que es el que vamos a utilizar, si queremos podemos borrar la terminal o seguimos trabajando aquí mismo. Y es que vamos a abrir, aquí como dice, abrir la ubicación bin open location para ver dónde está nuestro archivo. Aquí como pueden ver, yo tengo ya con el nombre de mi computadora, pero te voy a mostrar cómo tú saber el nombre preciso que debes usar. Vamos a copiar el comando hasta donde dice users, copiamos y lo pegamos en nuestra terminal. Como ven, te va a quedar algo así, open users, le damos enter y eso te va a abrir la carpeta de tu computadora donde están tus usuarios. En este caso, como ven, mi usuario es Fashion Celular y yo simplemente lo que hago es cambiar o modificar el comando incluyendo el nombre de mi computadora. La forma normal para abrirlo sería la siguiente. Vamos a mostrarte aquí. Ok, aquí está el nombre de mi computadora y nos lleva hasta la carpeta. Copiamos, pegamos aquí. Vamos a corregir aquí el nombre de mi computadora que está con un error. Recuerda que si tu nombre de computadora te va a tirar un error y no te va a abrir. Aquí exacto. Entonces ahora le damos enter y como ven aquí me abre la carpeta bin que tiene el archivo que vamos a usar. La forma para hacerlo es arrastrando nuestro archivo hasta la terminal y escribimos "-p", que es el primer comando. Le damos enter. Volvemos y arrastramos nuestro archivo, el mismo archivo, y escribimos el segundo comando que es patch checked. Copiamos, pegamos, le damos enter. Y el tercer comando, volvemos y arrastramos nuestro archivo y vamos a pegar el tercer comando. Copiamos, pegamos y le damos enter. Esto ya completaría los 3 pasos que tenemos que hacer, pero yo lo simplifiqué un poco más y me fui a modificar los comandos. Este es el comando normal. Vamos a cerrarlo para mostrarte el que yo modifiqué y también lo que tú puedes hacer. Vamos a minimizar esto por aquí y vamos a abrir. Este ya yo lo tengo modificado y como pueden ver aquí, yo tengo ya los 3 comandos completos, como pueden ver. Esto te lo voy a tratar de dejar en la descripción.
Pero si tú quieres hacerlo, solamente es escribir la ruta y luego agregas los tres nombres. Por ejemplo, aquí ya yo tengo la ruta de mi... Vamos a mostrarte aquí en el Open. Segundito, vamos a identificar. Ok, aquí el comando que dice Open Users, yo lo copio hasta donde dice bin, que este sería mi comando completo. Vamos a ver aquí, hasta donde dice, segundito, ok, el comando sería Open Users, perdón, no, aquí donde dice Users, porque ya no abriríamos la carpeta, sino copiamos User hasta donde dice IPFU, que es el archivo que vamos a usar. Lo copiamos y vamos a nuestro documento original, el que tú vas a descargar. Lo tenemos aquí dentro. Y yo simplemente lo que hice fue pegar delante del comando. Por ejemplo, aquí tenemos el "-p". Aquí yo lo que hago es que pego la ruta, comando B, espacio, y ahí tenemos el primer comando. El segundo comando, pegamos, espacio, y ahí tenemos el segundo. El tercero, de igual manera, pegamos la ruta, espacio, y ya aquí tenemos el segundo. Esto ya aquí está tal y como el que yo modifiqué para mí. Entonces vamos a hacerlo ahora práctico para que ustedes vean que es bien fácil. O sea, se ve un poquito como difícil, pero en realidad cuando lo entiendes no lo es. Si algo que tú no entiendes, devuelve el video y vuelve a ponerlo para que sepas cómo hacerlo. Entonces aquí vamos a abrir una nueva terminal para que ustedes vean que está todo en blanco, para que no te confundas. Vamos a cerrar esto por aquí y vamos a poner nuestro equipo en modo DFU de forma manual. Para entrar en el iPhone 8, el iPhone X, presionamos volumen arriba, volumen abajo y power hasta que se apague. Contamos 5 segundos, soltamos power y mantenemos home hasta que nuestro equipo entre en modo DFU. Entonces vamos a ponerlo. Muy importante, nuestro Dicting Pro RAM debe estar cerrado en todo momento para que no cree conflicto con nuestro equipo o con los comandos. Entonces vamos a presionar volumen arriba, volumen abajo, power. Mantenemos hasta que se apague. Cuando se apague la pantalla vamos a presionar volumen abajo por 5 segundos junto con power. Luego de 5 segundos soltamos power y mantenemos presionado volumen abajo. Y aquí vamos a poner los tres comandos como ya lo hemos preparado. Esto es si tú lo quieres hacer preparándolo, si no lo haces como te acabo de mostrar. Aquí ya nuestro equipo está en DFU. Vamos a copiar el primer comando. Copiamos, pegamos. Aquí nos tiró este error de segmentación foul, pero si te pasa simplemente volvemos a ejecutarlo o podemos también intentar poner con nuestro programa que es en un solo clic y te va a entrar. Si te falla, bueno, aquí nos dio otra vez el error, vamos a repetir el primer comando, le damos enter y aquí ves que se está ejecutando de forma correcta. Aquí nos dijo que ya está en modo Pownet. Copiamos ahora el segundo comando, copiamos, pegamos, ahí ya se ejecutó. Y ahora copiamos el tercer comando, copiar, pegamos y ya aquí tenemos nuestro equipo en modo DFU. Aquí se me prendió, pero cuando queda normal es solamente como te expliqué, 1, 2 y 3. Vamos a intentar nuevamente, volumen arriba, volumen abajo y power hasta que se apague. Cuando se apague presionamos por 5 segundos. Luego de 5 segundos soltamos power y mantenemos home. Aquí se me encendió porque intenté hacerlo con la tool y también de forma de consola o CLI, pero cuando tú lo haces directamente por la consola te va a resultar sin ningún error. Entonces nuestro equipo ya está en DFU. Vamos a copiar el primer comando nuevamente, pegamos, aquí se está ejecutando, ya está el primer comando. Aquí tienen que fijarte que nos dice device is now in Pownet DFU. Copiamos el segundo comando, pegamos, esto ya hace un parche
y el tercer comando copiamos, pegamos y ya nuestro equipo está en modo brute force, en forma manual. Ahora nos vamos a nuestro programa, le damos a verificar DFU y como ven de una vez nos pasa a Fleet Run. Aquí cuando le damos a Fleet Run ya lo va a poner en el modo correcto para poder hacer tanto el respaldo como la activación según tengamos preparado. Aquí como pudieron ver se me encendió, pero simplemente volvemos a hacer el proceso. Vamos a repetirlo con ustedes, cerramos Fleet Run. Vamos a ponerlo otra vez en DFU. Es de la misma forma. Volumen arriba, volumen abajo y power. Presionamos power cuando se apaga la pantalla. Por 5 segundos, luego soltamos y volvemos a esperar que nuestro equipo sea detectado en modo DFU. Y volvemos a copiar los 3 comandos igual. También otra forma que podemos hacer es darle con la flecha hacia arriba y vemos los últimos comandos que hemos usado. Le damos aquí en el "-P". Aquí nos va a entrar en el modo Pownet. Ahí entró. Como pueden ver nos dice está ahora en modo DFU. Seguimos flecha arriba y buscamos el patch. Le damos Enter. Aquí ya se hizo y buscamos el último que es el Repair Head. Le damos a Repair Head y ya aquí quedó reparado nuestro equipo. Aquí le damos otra vez verificar DFU. Fleet Run y ahora sí nos va a entrar sin ningún error, señores, porque creo que fue que cuando hice ahora el segundo intento nuestro programa estaba abierto. Aquí ya vamos a hacer la opción que necesitemos. Como pudieron ver te di varios tips, es bueno que los anotes. Si tienes cualquier otro tip nuevo, escríbeme en los comentarios o me puedes hablar de forma directa para que podamos hacerlo en un próximo video. Como pudieron ver, aquí se me volvió a encender. En este caso lo que tenemos que hacer es simplemente reiniciar nuestra computadora y volver a ejecutar los pasos que te mostré hace un momento. Y con esto nuestro programa, nuestro equipo, va a quedar en el modo correcto, ya sea para activar o para hacer el respaldo de nuestra activación. Recuerda que si necesitas acceso a la plataforma, puedes hablarme de forma directa, así como también escribirme para que lo hagas por unidad. Aquí te voy a estar dejando un botón para que te suscribas si no lo has hecho y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.